El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Vamos a partir de inmediato con la noticia del momento. Partió todo esto cuando el denominado presidente encargado Juan Guaidó en Venezuela empezó en una serie de tweets a anunciar el comienzo de lo que se denominó la fase final de la Operación Libertad. Y señaló que en un primer tuit: en este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestras Fuerzas Armadas dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. Y finalmente señaló que el pueblo de Venezuela inició el fin de la usurpación y además combinó a la gente de Venezuela, repito, en comillas: es necesario que salgamos juntos a la calle a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos, movilícense a las principales unidades militares. Pueblos de Caracas, todos a la Carlota, que es una unidad militar muy grande en Venezuela, donde se supone que está además el propio Juan Guaidó. Esto no ha podido ser confirmado exactamente qué nivel de apoyo tiene. Lo que sí se sabe es que él apareció en compañía de Leopoldo López, que estaba con arraigo domiciliario, y por lo tanto se anunció que el grupo de fuerzas militares venezolanos habían liberado a Leopoldo López, y por lo tanto ahí se generó una posición simbólica de vocería y de liderazgo en torno a lo que el propio Juan Guaidó denominó el fin de la usurpación, y combinó a la gente en Caracas que salieran a la calle a enfrentar las fuerzas de Nicolás Maduro. Por su parte, el gobierno ha señalado que esto es una sonada menor, que los militares que se han alzado tendrán que responder por su conducta y que las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el país y están actuando normalmente. Queremos tener la posibilidad de poder conversar un poquitito sobre esto con el analista internacional Guillermo Holzman. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. ¿Has podido saber tú algo más de lo que en principio pude delinear ahí con lo que ya se conoce hasta ahora? Sí, la verdad es que a partir de lo que tú has señalado podemos indicar al menos de que hay una división en el alto mando militar. Se asume de que quien está liderando esto es un general de ejército que era el jefe del Estado Mayor Conjunto, y eso implica un quiebre en la cúpula alrededor de Nicolás Maduro. Quienes están apoyando a hoy día a Guaidó son componentes de las distintas fuerzas, y eso implica un quiebre al interior de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora el despliegue que ha hecho las fuerzas leales a Guaidó ha sido pacífico. Se está llamando a la población a sumarse a las calles y en todas las capitales de Venezuela, y eso debería tener una respuesta. Hasta el momento en Venezuela las redes sociales están suspendidas, están cortadas, intervenidas. Solamente hay un contacto a través de VPN, que es el sistema básico por el cual funcionan las redes sociales, pero no todos tienen acceso a ellos, y depende mucho de la capacidad que tengan a través de la radio comunitaria, particularmente, de hacer que este llamado a la población efectivamente resulte. Hoy día, técnicamente, estamos en una azonada. Esta azonada no ha pasado a mayor en términos de violencia. No hay una respuesta clara respecto del gobierno de Nicolás Maduro en torno a si efectivamente está neutralizado o no. Estamos en pleno despliegue de las estrategias comunicacionales, tanto de Maduro como de las propias fuerzas que apoyan a Guaidó. El solo hecho que hayan liberado a López es un gesto simbólico importante, porque López genera una cohesión entre las fuerzas opositoras que, recordemos, no son todas unidas ni cohesionadas, pero sí genera un punto de encuentro, de convergencia importante, y habría que esperar las próximas horas para saber exactamente si acaso esta sonada va a tener algún tipo de resultado o no, más allá del apoyo internacional que tenga. Estamos conversando con el analista internacional Guillermo Holzman. Guillermo, desde hacía ya bastante tiempo que se esperaba que en algún momento dado las fuerzas que siguen a Juan Guaidó hicieran un movimiento que pudiera interpretarse como una suerte de encuentro final, un todo o nada,
juégatelas completamente porque las parcialidades no han resultado, no han llegado más allá. Lo mismo lo anunciaron en Estados Unidos hace poco. Y por lo tanto se ve este movimiento ya involucrando Fuerzas Armadas regulares de Venezuela y llamando al propio Juan Guaidó, no solamente a los militares, sino que a que la gente salga directamente a enfrentar a las fuerzas de Maduro como probablemente el momento o el comienzo de cualquier desenlace que tenga que tener esta situación en Venezuela que ha durado ya bastante tiempo. Exactamente, y acá nos abrimos a 3 escenarios posibles. Un primer escenario es que efectivamente esta movilización convocada por Guaidó, López y otro líder de la oposición suponga un quiebre definitivo en las Fuerzas Armadas y policial y de seguridad, y tengan la capacidad de neutralizar a los leales a Nicolás Maduro, y finalmente Nicolás Maduro termine con su círculo cercano, político y familiar, saliendo de Venezuela o entregando el poder. Ese sería un primer escenario, que es el que apuesta hoy día a Guaidó. Un segundo escenario es que efectivamente Nicolás Maduro, una vez que pasen las horas, utilice toda la capacidad del Estado y la fuerza del Estado, más las milicias que tiene paramilitares, para controlar el país, y eso significa la detención de Guaidó, la detención de López, y a su vez también la detención de todos los militares que están involucrados en todo esto, particularmente los oficiales superiores y generales. Y ello implicaría una crisis política importante que motivaría, sin lugar a dudas, una respuesta muy dura desde Estados Unidos y probablemente también el Grupo de Lima. Y el tercer escenario es que efectivamente esta asonada no sea más que una nueva manifestación que no logra escalar adecuadamente y todo queda en statu quo, es decir, un López que probablemente siga en libertad o eventualmente vuelva a prisión domiciliaria, y un Guaidó que seguiría como presidente de la Asamblea Nacional con una serie de declaraciones entre medio, pero sería mantener el statu quo que conocemos hasta ahora. Ahora, eso parece bastante más difícil que se produzca el último escenario, porque cuando tú estás all in y te tiras con todo, incluso llamando a la gente a arriesgar su vida a enfrentar un gobierno, no es mucho lo que se pueda revertir al momento inmediatamente anterior al levantamiento. Exactamente. Y la otra cosa es que no se ha visto hasta ahora, por lo menos que se sepa, por lo menos a través de la información que está llegando por las distintas agencias, no se ha visto una cosa que en algún momento dado se especuló que podría haber presencia estadounidense en todo esto, ¿no? No, hasta el minuto no se ve presencia estadounidense, no se visualiza ningún tipo de apoyo de esa naturaleza, más allá del apoyo diplomático o político externo, pero no hay presencia interna de todo ello. Creo, digamos, lo que uno por lo menos puede ver es que se trata de hacer una presión militar, policial y ciudadana sobre Maduro para poder lograr su salida sin violencia, y hoy día yo creo que la clave está en quién usa la violencia primero. Hasta ahora hay lanzamiento de bombas de humo, lacrimógenas, muy al estilo de control de multitudes, pero no a un nivel de un golpe de Estado como lo conocíamos, tenemos en la memoria, que se dio muchos de acá en América Latina y particularmente en Chile. Sí, ahora, dentro de las tesis que tú señalabas, la posibilidad de que esto fuera, por ejemplo, algo que Maduro pudiera controlar y que pudiera reordenar su fuerza, por ciento, haciendo a un lado a quienes se alzaron en su contra. Ahora, y yo insisto en una variable, eso no significa que las cosas vuelven a como estaban hoy día antes de las 5 de la mañana, digamos. Esto me imagino una señal que probablemente va a alterar esta suerte de equilibrio tenso que existía hasta ahora. Exactamente, en definitiva coloca un punto de inflexión. Si no resulta esta suerte de asonada, conforme lo ha planteado Guaidó, en definitiva Maduro está obligado a tomar medidas más duras, y significa simplemente apresar a la Asamblea Nacional más allá de evitar su funcionamiento, pero particularmente a Guaidó, a López, y tomar un control mucho más férreo de Venezuela. Eso viene como implicancia directa que las sanciones que hoy día podrían estar en duda en algunos países o en algunos organismos de Venezuela se profundizarían y harían una crisis interna de Venezuela en lo político y lo humanitario mucho más duro de lo que hoy día tenemos. Si efectivamente Guaidó, triunfa, tomar el control del Estado y controlar el territorio completo en todas sus instituciones, va a ser un tema de mucha conflictividad en las primeras semanas si no logra tener una buena organización que le permita
hacer efectiva el control político sobre el territorio y sobre la economía particularmente, para poder recibir toda la ayuda que sería el gran paraguas o el gran respaldo que tendría Guaidó para poder legitimarse en el poder mientras va avanzando en el llamado elecciones, que sería el compromiso. Y estamos frente a esas dos alternativas y efectivamente esta situación coloca un punto de inflexión en Venezuela. Sí, han empezado ya a aparecer una serie de autoridades del gobierno de Maduro a señalar que hay que mantener la calma y que esto es una asonada, un intento de golpe que va a ser controlado. El último en señalarlo está en Twitter en todas partes ahora, es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno. Dijo, llamamos a los venezolanos a mantener la calma, Venezuela es un territorio de paz. Hasta ahora no se ha escuchado la voz de Maduro, que es probablemente quien debiera en algún momento dado encabezar la resistencia a lo que se está viendo, ¿no? Exactamente, y eso ya no da para pensar que los procesos que están viviendo dentro de Venezuela son distintos a lo que conocemos vía redes sociales, considerando que las comunicaciones en Venezuela están muy restringidas y que gran parte de lo que dicen las autoridades, tanto de Maduro como los propios que acompañan a Guaidó, es parte de la búsqueda de apoyo internacional en virtud de lo que cada uno está planteando y en virtud de las lógicas de la estrategia asociada a este tipo de movimientos. Lo primero es poder establecer quién tiene el control y eso lo vamos a saber yo creo que en un par de horas efectivamente, y como tú bien dices, si Maduro no aparece dirigiendo, conduciendo, liderando el gobierno y neutralizando con su voz y con la acción a aquellos que están haciendo esta sonada, definitivamente el proceso puede ser mucho más largo y ojalá que sin violencia. Sí, empiezan a aparecer una serie de referencias informativas que no tengo todavía ninguna posibilidad de verificarlas en su exactitud, pero por ejemplo aparece un Twitter señalando que militares leales a Juan Guaidó detuvieron en Maracay al general Carlos Armas López, que es el presidente de Cabim, que controla el parque de armamento militar del país. Y me imagino que vamos a escuchar muchas de estas hasta que se pueda saber exactamente qué es lo que está pasando. Muchas de las figuras públicas venezolanas que son más conocidas, como Marina Corina Machado y una serie de otras, también se han volcado a las redes sociales a señalar. Veo un Twitter de María Corina Machado que dice: Venezuela a la calle, es la hora de conquistar la libertad, como enfatizando en que no hay vuelta atrás aquí. Este es el momento en que se juega el todo por el todo la oposición venezolana y veremos si es que llega a niveles de violencia, si es que acaso escala esto. Exactamente, yo creo que ahora vamos a ver, preocupa muchísimo cuál va a ser el comportamiento de las milicias que tiene Nicolás Maduro, aquellas que andan en moto y con armamento. El tema de cierta escala a un nivel de violencia, el tema es si efectivamente las fuerzas leales a Guaidó tienen acceso a municiones. No se requiere solamente tener acceso a armas, sino a municiones, dado el nivel de armamento que poseen estas milicias paramilitares en términos de ametralladora o material de guerra, que sea capaz de poder enfrentar justamente a las fuerzas. En este minuto lo que se está viendo es una convocatoria ciudadana a los lugares públicos ya establecidos, que estaban establecidos para el día de mañana, que era la gran protesta, pero que ahora se ha adelantado todo, y la capacidad de comunicación que tenga Guaidó para que esta convocatoria sea escuchada por quienes lo están siguiendo y efectivamente tenga esa posibilidad de mostrar una fuerza social de tal magnitud que la acción militar o la acción violenta no sea necesaria y efectivamente se produzca un desenlace a favor de Guaidó. Por su lado, Maduro lo que va a intentar es que efectivamente esta convocatoria no se realice y eso se logra cortando todos los accesos a los lugares de reunión de tal forma de que sea muy difícil de que se conforme ese grupo social y humano que puede hacer la presión política necesaria. Sí, estamos conversando con el analista internacional Guillermo Holzman. Guillermo, una de las características que tienen a veces los golpes militares o las azonadas es que tú tienes que generar un mínimo de fuerza que tú consideres que es necesario para activar o gatillar un movimiento que eventualmente pueda deponer a quien manda. Pero cuando estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de un país que se ha militarizado muchísimo, que las Fuerzas Armadas forman parte del gobierno activamente. Hay ministros, subsecretarios que son miembros de las Fuerzas Armadas. No es solamente una situación
donde las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles y están respetando a Maduro o de alguna manera se han levantado en contra del actual presidente venezolano. Por lo tanto, aquí hay en última instancia un intento de fracturar la cosa más indolora, si es que no termina esto en guerra civil, es una fractura que dé a algún bando la suficiente mayoría como para que no se produzca una batalla campal en las calles, digamos. Exactamente, y lo que está intentando Guaidó en ese sentido es que hacer un llamado ciudadano mezclado con las Fuerzas Armadas o policiales es generar justamente esa presión de que el costo de la violencia y el costo que pueda haber en una escalada violentista o de uso de la fuerza, en definitivamente sea Nicolás Maduro y no de la oposición. Es parte de la estrategia y todo hace pensar que este minuto que ahora está sucediendo está planificado hace mucho tiempo y estaba muy asociado a la convocatoria del 1 de mayo, de mañana en la práctica, que se iba a producir en Venezuela. En consecuencia, uno debería esperar que Guaidó, más allá de haber liberado a López, de buscar a los líderes para lograr esa convocatoria que requiere para ejercer esa presión social y esa división que en definitiva deja aislado a Nicolás Maduro, es algo que no se está improvisando y por eso yo creo que es necesario esperar ver cómo va a avanzar esto, digamos, en definitiva, y se dan las condiciones que tú has mencionado para que efectivamente Nicolás Maduro llegue al poder o por el contrario lo reafirme de una forma mucho más autoritaria y con mucho mayor dureza. Ahora, Guillermo, esto inevitablemente va a producir un pronunciamiento de los países, particularmente en Sudamérica y en América en general. Sabemos ya que se cuenta con el apoyo, o por lo menos tácitamente, no se sabe de que haya ningún tipo de efectivo, pero porque en las alocuciones del gobierno de Maduro han criticado mucho el apoyo que, según este gobierno, estaría brindando el presidente de Colombia a la sonada de Guaidó, y me imagino que van a salir rápidamente versiones oficiales y vocerías oficiales respecto de cómo plantean esta situación los distintos países de América Latina, que están en un estado de reestructuración de sus organismos multilaterales. Así es, de efecto, Iván Duque ha lanzado unos tweets de apoyo a lo que es la movilización y al término del gobierno usurpador, como se le denomina, de Maduro. Eso va a llevarlo inmediato a una decisión y que probablemente ahora ya esté tratando de buscarse el consenso respecto a cómo se va a decir del Grupo de Lima, que ha estado permanentemente buscando una solución pacífica a la situación que hay en Venezuela, esta crisis política y humanitaria, y yo creo que los próximos minutos, quizás no creo que sea más de una hora más, donde el Grupo de Lima ya en forma concreta haga una declaración más allá de las declaraciones particulares de cada gobierno. Probablemente todos van a estar en la misma línea, es decir, que se apoye el retorno a la democracia, se apoya la renuncia de Maduro, pero que todo sea de forma pacífica. Sí, yo te mencionaba que el multilateralismo aquí en Sudamérica está cambiando, ese Grupo de Lima sigue teniendo vigencia, pero ya está asociado básicamente a un sector, lo mismo lo que se acaba de crear Prosur, que enfrenta a lo que queda de UNASUR, que es más bien de ideología cercana al chavismo, y por lo tanto uno puede bastante tranquilamente pronosticar cuáles van a ser las posiciones de cada uno de los grupos. Exactamente, y yo creo que todos están un poco a la espera de saber si esto va a ser exitoso o no desde el punto de vista de Guaidó, o va a ser exitoso desde el punto de vista de Maduro. Y no cabe duda que el Grupo de Lima, si Maduro es el que logra controlar la situación, va a tener una posición mucho más dura respecto al régimen de Venezuela y se va a pedir mayor fuerza. Lo propio va a hacer la OEA con Luis Almagro. La Unión Europea probablemente va a estar en el mismo sentido, pero con un lenguaje mucho más suave, pero igualmente, digamos, enfático. Y, bueno, Estados Unidos va a estar al lado de Guaidó sin lugar a dudas. Por lo tanto, acá va a haber una definición de posiciones respecto a lo que está pasando en Venezuela, que también va a marcar una decisión, por ejemplo, dentro del Grupo de Lima, donde sabemos que no todos están de acuerdo respecto a cómo se han hecho las cosas, y donde efectivamente pueden haber alguna diferencia. Y esto va a costar que se pongan de acuerdo en el curso de este día. Por último, Guillermo Horstman,
hay una situación que es también muy importante, no solamente simbólicamente, sino que materialmente. Esto partió con lo que Juan Guaidó llamó la toma de La Carlota, que es una base de la Fuerza Aérea en las afueras de Caracas. Y ahí hay material de guerra, por cierto, y se dice que aquí está además Leopoldo López, que habría sido liberado de su arraigo domiciliario. Por lo tanto, hay un lugar físico donde uno puede observar que está el liderazgo de quienes se están oponiendo a Maduro, y Maduro probablemente va a acudir o va a hacer todo lo que tenga que hacer desde el Palacio de Gobierno. Y vamos a tener no solamente dos autoridades que están disputándose el poder, sino que además dos lugares emblemáticos distintos, La Carlota por el lado de Guaidó y el Palacio de Gobierno por el lado de Venezuela. Eso de Maduro, eso vuelve a enfatizar un poquitito el que las cosas ya no tienen vuelta atrás y que eventualmente y desgraciadamente probablemente en algún momento dado haya balazos. Exactamente, yo creo que ya pueden haber enfrentamientos en algunas partes de Caracas. Si Maduro no ha hablado, quiere decir que su perímetro de seguridad y su guardia personal se ha ido desplegando para asegurar alrededor del Palacio de las Flores o donde él se encuentre. Guaidó, al ocupar una base militar con los ciudadanos y con los militares que estaban adentro, fija una posición que presiona a los militares al interior de Venezuela para tomar una definición, si están con Guaidó, con la liberación, en palabras de Guaidó, o están con Maduro. Y en esa perspectiva, yo diría de la revisión que debe estar haciendo los jefes militares leales a Maduro, y buscando a aquellos que pueden ser traidores o aquellos que pueden estar en su contra, debe estar muy asociado a operaciones de inteligencia, del servicio de inteligencia venezolano, para poder tratar de ubicar quiénes son los líderes en cada uno de los regimientos o los líderes sociales que podrían hacer esta convocatoria. En consecuencia, hay acá una acción, yo diría, muy intensa que marca definitivamente un antes y un después de lo que va a pasar en Venezuela de aquí en adelante, independiente de que sea Guaidó el que llegue finalmente a sacar a Maduro, o Maduro el que finalmente coloque en prisión a Guaidó. Sí, también hay que tener en cuenta que estamos en un momento de intensa utilización de redes sociales y que las noticias falsas son muy fáciles en momentos tensionales como estos, en momentos donde hay mucha incertidumbre respecto de qué es efectivamente lo que está pasando. Cualquier cosa que uno crea que coincide con su sesgo, su mirada particular, sea a favor de Guaidó, sea a favor de Maduro, va a ser replicada, va a ser retuiteada, y no necesariamente eso va a ser cierto, digamos. Así es, y recordemos que además que en Venezuela todas las redes sociales están cortadas, Twitter, WhatsApp, en términos usuales, por lo tanto solamente se pueden usar esas redes en la medida que tú sepas conectarte vía VPN, que es el sistema básico que cada teléfono tiene para acceder a Internet vía Wi-Fi. O de lo contrario, las comunicaciones son muy precarias al interior de Venezuela, y por eso es muy difícil saber qué es lo que sucede. La cobertura de las agencias internacionales está muy focalizada en algunas partes, no en todas. Maduro, digamos, y eso lo hemos visto en manifestaciones anteriores, lo sabe perfectamente bien, y en consecuencia actúa en los perímetros evitando que la gente se congregue. Hay toda una suerte de juego en términos de cómo actúa la fuerza de seguridad de Maduro con respecto a cómo actúa la ciudadanía, y cuando eso ya ha sobrepasado, lo que aparece son las milicias paramilitares que tiene Nicolás Maduro, buscando o acechando o simplemente amenazando, si es que no disparando, a aquellos que no le hacen caso respecto a lo que están buscando para evitar justamente la concentración de personas en contra de Maduro. Todo esto que te digo, finalmente son las suposiciones que uno sabe lo que ha pasado anteriormente, pero probablemente estamos desfasados por lo menos un par de horas en la realidad a lo que efectivamente está sucediendo desde el punto de vista del éxito o no, o avance o no que tiene la propuesta de Guaidó ahora para poder sacar a Maduro al poder. Sí, lo que se acaba de conocer también es una declaración del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que apoyó, dice, la adhesión del ejército venezolano al presidente del Parlamento de ese país, Juan Guaidó, y respaldó un proceso de transición pacífica.
lo que de alguna manera estaba dentro de lo que uno cabía esperar. Luis Almagro ha sido una persona tremendamente dura y crítica del régimen de Maduro, y en su calidad de secretario general de la OEA, y por lo tanto aparentemente hay un respaldo de la OEA en términos formales a el acto de Juan Guaidó. Así es. Bueno, la OEA, bien sabemos el rol que está jugando, y se suma muchísimo a todo lo que ha sido la petición en términos de la crisis humanitaria, particularmente, que es la que más conmueve dentro de Venezuela, y que para poder solventarla requiere una solución a la crisis política. En esta perspectiva, yo te diría, hay una situación en la cual la Organización de Estados Americanos, digamos, y otros países decían necesariamente de que la solución a Venezuela sea pacífica. Bien se saben las dificultades que habría para llamar a elecciones democráticas, libres, y transparentes, pero eso significa también a la idea de poder hacer una definición en torno a lo que pasa en Venezuela. No cabe duda que detrás de lo que está pasando hoy en Venezuela hay una advertencia y una acción muy contundente que es liderada por Estados Unidos, y que no solamente está focalizada en Venezuela, sino que también en Cuba, hay en Nicaragua. El tema está en que si bien se está actuando sobre Venezuela, es porque hay certeza de que Venezuela está muy aislada, más allá de los apoyos internacionales que tenga de China, Rusia, Irán o Turquía. Digamos, y en esa perspectiva es lo que hoy día, en estas horas, se está jugando para poder saber cómo es posible solventar esta crisis con la salida de Maduro, sin la salida de Maduro, pero sin que haya una espiral de violencia que, como tú decías en algún minuto, podría llevar a una guerra civil que no sabríamos cómo terminaría, y ni hablar de los costos de vida que eso significaría. Guillermo Holzman, analista internacional, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias igualmente, Fernando. Que tenga buen día. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.